Hola, ¿qué tal, familia de Manantiales? Les mando un gran saludo este domingo. Estamos aquí nuevamente transmitiendo en línea para todos ustedes y realmente damos gracias a Dios que nos permita, aún a pesar ya de todo este tiempo, tener estas herramientas para poder seguir comunicándonos contigo, llevando la palabra tanto a los que son parte ya de la comunidad de Manantiales como a gente que se ha ido encontrando con este mensaje por ahí en redes sociales. Les damos la bienvenida a todos, gracias a los chicos de alabanza, a todos los chicos de producción que hacen un trabajo extraordinario cada fin de semana, produciendo y trabajando la milla extra para que podamos tener esta increíble experiencia. Y antes de pasar a la palabra, quisiera pedirte algunas cosas muy importantes. Y la primera es que sigamos orando por la iglesia, por lo que estamos viviendo. Desafortunadamente ha habido un par de decesos ya en la familia de la iglesia. Y hay algunas personas que ya nos están reportando que han dado positivo para esta enfermedad de COVID. Eso no mengua nuestra fe, nuestra esperanza. De hecho, los que están en esta situación pasando esta enfermedad, su fe está firme. Estamos orando por ellos de manera muy puntual. Pero te quiero pedir que incrementemos nuestra oración, que realmente te tomes un tiempo cada día a estar pidiéndole a Dios que nos guarde como comunidad, como iglesia, y obviamente orando para que los que están enfermos reprendemos todo espíritu de muerte, declaramos vida en el nombre de Jesús y que la sanidad proviene de Dios para cada uno de ellos y que Dios guarde también a toda la congregación de este contagio. Y también en esa línea quiero pedirte que las personas que estamos asistiendo al templo los domingos, algunos a dejar diezmos y ofrendas, algunos a entregar tareas de cursos, algunos a abonar a cierta cuenta en eventos o grupos conexión. Habemos varias personas que estamos yendo todavía presencial a que tengamos un poco de precaución y de conciencia. Si tú vas a ir al templo a entregar tus diezmos, tus ofrendas, te pedimos lleves tu tapabocas, te laves las manos antes y después de, y algo muy importante, que no generemos acumulación de personas en el lobby de Manantiales. Mira, yo sé que nos da mucho gusto vernos, llegamos ahí y la primera tendencia es querernos quedar a platicar y saber cómo estamos y te lo digo porque yo he sido parte de eso también, pero estamos entrando ya en una fase donde tenemos que tener cuidado, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser sabios, confiamos en Dios, pero tampoco podemos tentar a la situación ya lo que está pasando. Entonces, que procuremos estar con nuestro cubrebocas. Ya dimos indicaciones a toda la gente de producción respecto a vamos a estar tomando medidas un poquito ya más estrictas con los chavos que están constantemente sirviendo, con los moderadores, todo el asunto. Y te pedimos a ti que si vienes a diezmar, a ofrendar o a entregar una tarea, lo que sea, que puedas ser un poco concreto en hacer lo que tienes que hacer. Sí, saluda ahí de lejitos, cómo estás, cómo te ha ido, y tratar de no generar acumulación de personas. Uno, por seguridad, y dos, porque pues también de repente puede caernos una supervisión, puede caer algo y que vean que estamos ahí mucha gente sin guardar sana distancia y eso puede generar un problema. Esto ya, las fechas que se habían mencionado de posible regreso, parece que ya no van a ser y tiene mucho que ver con que la gente está saliendo otra vez como si esto ya hubiera pasado y está habiendo un repunte de contagios. Entonces hay que colaborar, hay que quedarnos en casa y desde casa podemos estar recibiendo la palabra y desde casa podemos estar en contacto a través de las redes. Así es que te pedimos simplemente eso, que podamos ser un poco más cautelosos. Si tú diezmas y ofrendas regularmente y pues ya no, por esta situación, ya no lo quieres hacer físicamente, bueno, sabes que están los canales digitales, ahí por ahí aparecen la información de cómo puedes hacerlo en una transferencia o lo que sea. El chiste es que podamos estar tranquilos y seguros y tomando nuestras precauciones. Ahora, lo que voy a predicar, vas a decir, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Porque por un lado el mensaje de hoy tiene que ver con fe, un poco como hace 8 días, y dices, bueno, ¿cómo hablamos de fe? Y al mismo tiempo estamos
poniendo pidiéndote que nos salgas o que seas más concreto. Ahorita vas a ver cómo todo cae en su lugar. Y vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 8. Va a estar apareciendo en tu pantalla, espero. Y dice Génesis 3, versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Me acompañas a hacer una oración? Señor, te pedimos que nos hables a través de este pequeño pasaje y de lo que tu palabra contiene. Señor, la importancia de mantener nuestra fe confiada en ti, Señor, y no dejarnos inundar por el miedo. Pareciera muy fácil, Señor, en estos días ceder ante el temor y ceder ante el miedo, pero hoy queremos que tu palabra nos inspire y nos enseñe, Señora, por encima del miedo, tener una fe bien cimentada en ti, que eres nuestra roca, nuestra salvación, eres nuestra torre fuerte, nuestro escudo, Señor, y tú no vas a permitir que nada malo llegue a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que así sea. Dime amén ahí en la transmisión. Y, ¿sabes? Muchas veces, mientras estoy estudiando la Biblia, termino pensando en esto, en Génesis, en el contexto de lo que acabamos de leer en Génesis, el inicio de todas las cosas. Y es que, ¿sabes? Toda la Biblia apunta hacia Jesús. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda la Biblia se trata acerca de Jesús. Y la obra de Jesús, podemos decir que es hacer nuevas todas las cosas. Lo que estaba roto, volverlo a su estado original. Y ese estado original es lo que podemos leer en Génesis. Aquí podemos ver que Adán y Eva experimentaron por primera vez esa sensación que para ti y para mí es tan común, que es el miedo. Dice que Dios le preguntó al hombre: ¿dónde estás? Y él dice: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Este es el primer momento de la historia en el que el ser humano experimentó el miedo. Adán y Eva no tenían miedo. El miedo no era parte del diseño de Dios para ti. Eso quiero que lo entiendas. Dios no nos creó con la idea en su mente de que experimentáramos miedo. El miedo es una consecuencia del pecado. Para este momento, Adán y Eva ya habían desobedecido, el pecado ya había entrado, se habían dado cuenta que estaban desnudos, y entonces Adán escuchó a Dios y le dio miedo. Es como cuando yo era niño y me portaba mal, me habían enviado un reporte de la escuela, o el vecino se había venido a quejar de que había ponchado las llantas. Yo, ¿sabes qué hacía? Yo me iba a dormir temprano. Eran las 6 de la tarde y yo me voy a dormir, ¿verdad? Porque pensaba que si me dormía, ya no iba a pasar nada. Me escondía, ¿sabes? Porque yo pensé que mi papá iba a llegar ya y yo dormido, y le iban a dar la queja y decir: ay, no, pobrecito, ya está dormido. No, me levantaba y de todos modos venía la corrección, ¿sabes? Pero yo veo a Adán así como de: me escondo porque sé que la regué, sé que desobedecí, y esa desobediencia produce en nosotros miedo. Esa palabra ni existía. Adán no le tenía miedo ni a los animales. Adán no le tenía miedo absolutamente a nada. No conocía el miedo. Todos nosotros hemos sentido miedo alguna vez, ¿sí? Déjame confesarte que yo entiendo perfectamente a Adán, porque yo no sé si te ha pasado, algunas veces he soñado. O sea, de esos sueños raros que estás haciendo, no sé, haciendo X cosa, y de repente te das cuenta que estás desnudo. ¿Te ha pasado? A lo mejor soy el único loco que le pasa eso, pero de repente en tu sueño te das cuenta que estás desnudo y es una vergüenza horrible, ¿verdad? Y yo creo que sé lo que siente, lo que sintió Adán en ese momento. ¿Y qué es el miedo? El miedo, según el diccionario, es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Es decir, el miedo es esa sensación que tú y yo conocemos, una angustiosa. Tú puedes estar contento y de repente el miedo te quita ese gozo y llega una perturbación que te angustia. Dice, porque puede haber un riesgo real o imaginario. Eso me encanta, porque el miedo puede tener un origen real
o su origen puede ser imaginario, ¿sabes? Es la sensación de angustia por una amenaza real o imaginaria. Por ejemplo, si yo voy de paseo al zoológico y de repente el león se escapa de su jaula, a mí me va a dar mucho miedo. ¿Por qué? Porque es una amenaza real de que me coma. Y más a mí, que me veo delicioso, ¿verdad? Para un león seguramente a decir, venga, yo quiero a ese gordito, ¿verdad? Si todo está tranquilo y de repente alguien me grita, ¿verdad? Me asusto. No sé si te ha pasado una vez, ay, mi cuñada tiene, no sé, el problema, que cree que es gracioso. Podemos estar en una sala viendo la tele, todos tranquilamente, o viendo una película, o puedes ir en el carro manejando y va ella y puedes ir con más gente, y de repente grita, hace un sonido como ¡pi! Pero fuerte, no sé cómo lo produce, que suena como alarma de incendios, y ella de repente está así y lo hace. Y todos los que estamos cerca de ella es como nos asustamos así de qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y ella muerta de risa del miedo que nos infundió. Ahora, estoy poniéndote dos ejemplos que los dos producen miedo. O sea, por un lado pensar en un león suelto en el zoológico, eso da miedo. Pero también vas estando quieto y de repente que ella grite así como loca, ¿verdad? También te genera miedo. Ahora, el miedo del león es un miedo real, es un miedo a un peligro real. Te puede comer, te puedes morir, ¿verdad? Pero cuando ella grita, ¿cuál es el peligro? ¿Te das cuenta? Es un miedo a un peligro imaginario, a una reacción de que ella gritó y pues nuestros sentidos se encrispan y te entra un miedo, pero no sabes miedo ni a qué. No sé si me estoy dando a entender, pero quiero que entiendas algo. El miedo, ya sea a un miedo a algo real o a algo imaginario, no es algo normal. Y por normal quiero decir que Dios no te diseñó para tener miedo. Dios no te diseñó para tener miedo. Y tú podrás decir, ay, pastor, pero a ver, que se suelte el león y que no tenga usted miedo. ¿Cómo no le va a tener miedo a un león suelto? Mira lo que dice Génesis 9, versículo 2. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. ¿Quieres que te lo vuelva a leer? Génesis 9:2. Todos los animales de la tierra, eso incluye a los leones, incluye a los perros, todas las aves del cielo, incluye a las lechuzas, que están bien feas luego. Todos los animales pequeños que corren por el suelo, hermanitas, las arañas, las ratas, las cucarachas, y todos los peces del mar, eso incluye a los tiburones, y a las ballenas, y a lo que se te ocurra. Todos esos animales tendrán temor y terror de nosotros, porque Dios los ha puesto bajo nuestra autoridad. Quiero que entiendas esto, desde la perspectiva de Dios, no hay por qué temer. Porque en ese huerto de Edén, en el principio de todas las cosas, en el original, Adán y Eva convivían con leones y con todo tipo de animales. Y no tenían miedo. Al contrario, ellos los dominaban. Porque la bendición de Dios para Adán y Eva fue, fructifiquen y multiplíquense. No, pero no terminó ahí. Les dijo, llenen la tierra y sojúzguenla, gobiernen sobre ella y sobre todo lo creado. Desde la perspectiva de Dios, así es como funcionan las cosas. El problema es que el pecado nos metió miedo, mucho miedo. El pecado es la raíz por la que tú y yo tenemos miedo y eso es tan terrible que llega a niveles donde personas le tienen miedo a la oscuridad. A la oscuridad, ¿qué te puede pasar porque esté oscuro? ¿Me explico? O sea, yo sé que si vas caminando por una calle oscura, no sé, te pueden asaltar, te pueden pasar cosas, pero hay gente que no es el caso, es simplemente a la oscuridad. Puede estar en su casa, en su recámara, y no puede apagar la luz, tiene que tener una luz encendida, porque le da miedo la oscuridad. ¿Te das cuenta? Eso no es parte del diseño de Dios para nosotros. Hay tantas clases de miedos
que la ciencia ya las clasificó en fobias. Las fobias son miedos compulsivos y tú puedes encontrar, no sé si todavía exista, pero hay una página de internet que se llamaba fobias.net, donde venían por orden alfabético todos los tipos de miedos que el ser humano conoce. Es bien interesante, hay cosas tan absurdas. O sea, hay personas que le tienen miedo al agua para bañarse. O sea, cosas totalmente absurdas. Y entonces, ¿por qué tenemos miedo? Porque el pecado introdujo el miedo. El miedo no lo inventó Dios. Adán no tenía miedo a los leones, pero entró el pecado y ahora nos dan miedo. ¿Los leones cambiaron, te pregunto yo? ¿Es que los leones de hoy son más bravos que los de hace miles de años? ¿Será que hoy los leones comen más humanos que en el tiempo de Adán? No, los leones no cambiaron, cambió el corazón del hombre. Todavía después del diluvio, fíjate, años después, Dios le dice a Noé, ellos te tienen más miedo que tú a ellos. Puedes buscarlo ahí en Génesis también. O sea, Dios reinstaura esto y le dice a Noé, ellos te temen más a ti de lo que tú les temes a ellos. Y esto es muy importante, por eso le decimos a las mujeres cuando hay no nada más mujeres, ¿verdad? También algunos de nosotros, cuando entra un ratón y pobres mujeres no hayan a dónde subirse, ¿verdad? ¿Y qué les dice el esposo o mujer? El pobrecito ratón ya se hizo pipí del miedo que te tiene y tú estás ahí llena de miedo, nada más de oírte gritar ya le dio miedo, ¿verdad? Y tú podrás decir, pastor, eso suena muy, muy romántico, suena muy bonito, pero yo le sigo teniendo miedo a los leones. ¿Sabes? El profeta Daniel comprobó lo que te estoy diciendo. Un hombre de Dios, un joven de Dios, que por su devoción a Dios fue castigado desde la perspectiva humana, aventándolo a una cisterna llena de leones, a un foso, a una cueva llena de leones hambrientos. ¿Y cuál fue el resultado? No le hicieron nada. ¿Sabes por qué no le hicieron nada? Porque desde la perspectiva de Dios, tú y yo tenemos autoridad para dominar a uno de los leones. Yo quiero que medites eso un poquito. ¿Por qué el profeta Daniel no fue comido por leones? Porque tenía algo especial. Ciertamente Daniel era un joven excepcional. Pero quiero que sepas que el mismo respaldo que él tenía, lo tenemos tú y yo como hijos de Dios. Ahora digo, sé que en la vida real cuántas veces nos vamos a enfrentar a un león tú y yo. O sea, me explico. Las probabilidades son mínimas. El león es un ejemplo. Yo quiero que tú pienses en tu león. ¿Cuál es tu león? ¿Cuál es ese miedo que te quita el sueño? ¿Cuál es ese miedo que te paraliza? ¿Cuál es ese temor que no te deja avanzar? ¿Cuál es tu león? Y no importa el nombre de ese león, ese miedo que te provoca, tienes que entender hoy, en el nombre de Jesús te lo digo, no es el plan de Dios para ti que vivas en miedo. Tienes que sobreponerte a ese temor, en el nombre de Jesús levantarte y dominar sobre ese miedo. ¿Sabes? El miedo es un problema interno, porque no deberíamos tener miedo de nada. El miedo no proviene de lo que está alrededor de mí, proviene de lo que está dentro de mí. Volviendo al punto del pecado, el miedo no es un problema de afuera, las cosas no cambiaron afuera. El pecado cambió nuestro interior como raza humana y metió el miedo. El miedo nace de nuestro corazón. Mateo 14, versículo 22, dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo. Dijo: tengan ánimo, yo estoy,
aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? ¿Recuerdas la definición que leímos en el diccionario? Que el miedo proviene por amenazas reales o imaginarias. Estos discípulos tuvieron miedo por dos razones diferentes, y una fue real y una fue imaginaria. Uno, la tormenta. Obviamente estás en un barco, en una barca, y se desata la tormenta de tu vida. Obviamente tienes miedo, porque te puedes ahogar. Es un miedo a algo real. Ajá. Pero antes, aparte de ese miedo, ellos experimentaron un miedo a algo imaginario, porque pensaron que Jesús era un fantasma. Ay. Desde mi punto de vista, podrías decir, son razones suficientes para tener miedo, ¿no? O sea, desde la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva de Jesús, esos dos argumentos no importan, porque número uno, no era un fantasma, era Jesús. Era una amenaza imaginaria. En segunda, Jesús sabe que Él puede calmar la tormenta en cuanto quisiera. Por eso Jesús, me encanta la calma de Jesús, cómo les habla, les dice: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Esa tormenta no puede hacerles ningún daño. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. Y yo quiero declarar estas palabras sobre tu vida en este día, querido hermano y hermana. En el nombre de Jesús te digo: no tengas miedo, ten ánimo, porque Dios está contigo. Dios no está aquí conmigo. Bueno, sí, pero también está ahí contigo. A ustedes, Martín, Ivonne, y a cualquier otro que está contagiado de COVID. Pastor Ramón, si llegas a ver esto, no tengas miedo, ten ánimo, porque Jesús está ahí contigo, ¿sabes? Y si Él está contigo, por muy grandes que sean las olas, Él las va a calmar. Y no tengas miedo ni de cosas reales, y menos a cosas imaginarias, porque esa es la clave que nos libra del miedo, la presencia de Jesús. Si Jesús está conmigo, ¿qué puede darme miedo? Aun si la tormenta hubiera volteado la barca, ¿hay razón para temer? No, Pedro se estaba hundiendo en medio de esa tormenta. ¿Pasó algo? No, Jesús lo levantó y lo llevó a salvo. Esa es la clave. Si Dios está en control, nada merece la pena tener miedo. Lo más terrible que me pueda pasar, Dios lo sabe. ¿Sabes? Y Él no me prometió que siempre todo iba a estar bien. Me prometió que cuando las cosas vayan mal, Él estará conmigo. Venga lo que venga, estaré bien porque Él está conmigo. Salmo 23, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Sabes cuántas veces he recitado ese versículo en estas semanas? Y no solo para mí, para personas que están pasando dificultades. Ese salmo tan conocido está lleno de tanta verdad, que aunque andes, estamos, el día de hoy, mi hermano, a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero andamos por un valle de sombra de muerte. Pero no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. Primera de Juan 4:18. En esa clase de amor no hay temor. ¿En qué clase de amor? En el amor de Dios. En el amor de Dios no hay temor. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Deja que el amor de Dios en este momento, a través de este mensaje, llene tu corazón y expulse todo temor. Y sigue diciendo: si tenemos miedo es por temor al castigo, por el resultado del pecado. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios.
El amor perfecto de nuestro amado Jesús expulsa todo temor. O sea que si en tu vida aún hay temores, aún hay miedo, dice aquí el apóstol Juan, que quiere decir que no has experimentado en su plenitud el amor perfecto de Dios. Deja esta temporada que su amor te abrace, que su amor perfecto eche fuera todo temor. Como cuando somos niños y nos dan miedo los relámpagos y corremos a cama de papá y de mamá y ellos con su abrazo calman el miedo. Y estando ahí con ellos en ese calor, en esa seguridad, podrá caerse del cielo, pero yo tengo seguridad. ¿Por qué? Porque el amor perfecto de mi papá echa fuera todo temor. Dios es tu Padre perfecto. Y Él no quiere que vivas con miedo. Salmos 34, versículo 4. Dice, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Cuando tú oras y estás en comunión con Dios, entiendes lo cerca que Él está. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de la cercanía de Dios hacia cada uno de nosotros, porque simplemente no oramos, no le buscamos, no leemos la Biblia. Pero si tú tan solo empezaras a tener esa comunión con Él, te darías cuenta que Él está cerca y que tu corazón puede confiar y descansar en Él. Hace mucho tiempo escribí una canción y la grabé hace poquito y la puedes encontrar en redes sociales, en YouTube y lo que tú quieras. Pero hay una frase de esa canción que dice, estoy seguro me amarás, tu amor estallará y me rodearás. Porque estoy convencido de la realidad de su amor por mí. Ese amor perfecto que expulsa fuera todo temor. Y entiendo que sus planes para mí son de bien, para darme el fin que yo espero, pero debo entender que aunque sus planes son de bien, en ocasiones tendré que pasar desiertos. Pero aún en esos desiertos Él va a proveer agua. Y aún en esos desiertos Él va a proveer el pan. Y podré estar confiado que, como dice el apóstol Pedro, estas tribulaciones son momentáneas, no son para siempre. Si tú estás pasando un desierto, un desánimo, desilusión, te tengo una buena noticia, no es para siempre. Saldremos adelante, saldremos de esta y de las que vengan, porque Jesús está con nosotros. Y quiero terminar haciéndote ver que el miedo, a final de cuentas, es fe. Yo he hablado con algunos de ustedes en estos días y algunos me han dicho, pastor, es que no tengo fe. ¿Cómo le hago para tener fe? Y la verdad es que sí tienes fe, pero es fe mal enfocada. Estás teniendo fe en que cosas malas te van a pasar. Eso es el miedo. El miedo es fe en que me va a pasar algo. Estornudo, me va a dar coronavirus. Ya. Familia, vayan consiguiendo la caja porque me voy a morir. Estás teniendo fe, o sea, a lo mejor fue polvo que entró en tu nariz y te hizo estornudar y tú ya estás haciendo tu testamento. Porque estás teniendo fe en que te va a pasar algo malo. Mi papá decía algo que siempre se me ha quedado en mi mente y en mi corazón. Lo mismo te cuesta creer lo malo que lo bueno. La misma cantidad de fe necesitas para pensar que saliendo me van a atropellar que para declarar que voy a estar bien porque Dios me cuida. El problema es que no sabemos enfocar nuestra fe. ¿Por qué no enfocar esa fe negativa en las promesas incomparables de Dios? ¿Por qué en vez de tirar esa fe hacia lo malo, no la enfocamos hacia lo bueno? ¿Por qué no, como el profeta Daniel, creer que Dios es poderoso aún para guardarme entre los leones? ¿Por qué no tener fe en que ese león al que tú le estás temiendo, Dios ha puesto autoridad en tu vida para cerrarle la boca a ese león? ¿Por qué no, como Job, tener fe en que Dios sabe por qué permite las cosas? ¿Por qué no, como Abraham, creer que Dios tiene lo mejor para mí? Dejemos de poner nuestra fe en lo negativo. Deja de pensar que te irá mal. Deja de tener miedo. Dios no te diseñó para tener miedo. Deja que su amor perfecto expulse el temor.
Y hermano, vivamos en libertad. Vivamos en libertad. Y me despido con este versículo en Isaías 43, versículo 1 en adelante. No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. O sea, no es que no vayas a pasar, vas a pasar por aguas profundas, pero yo estaré contigo, dice Dios. Cuando pases por ríos de dificultad, porque los vas a pasar, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, porque vas a pasar, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y escucha esto me encanta. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Eso es lo que Dios te dice hoy a ti. Eso es lo que Dios me dice hoy a mí. No tengas miedo, porque sí, vamos a pasar dificultades, pero la promesa es, yo estaré contigo. Cuando pases, yo estaré contigo. Cuando yo estaré contigo. Oye Dios, y cuando también estaré contigo. Porque Dios nos ama tanto que dice aquí, entregué a otros a cambio de ti. Y entregué a otros a cambio de ti, no para que vivas una vida en temor y en miedo. Entregué a otros a cambio de ti para que tengas la vida abundante que deseo para ti. Así es que me gustaría pedirte que hiciéramos una oración y dejemos que su amor perfecto expulse todo temor. Cierra tus ojos ahí donde estás y en tus propias palabras dile, Señor, gracias por abrir mis ojos el día de hoy a la realidad de que el miedo no es algo que proviene de ti. Ni siquiera tú lo planeaste para nosotros y es solo una consecuencia de nuestro pecado. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que está viendo esta transmisión, está escuchando este mensaje. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu amor perfecto, como Padre perfecto que tú eres, en este momento expulse todo temor, todo miedo, Señor, irracional, paralizante, que roba el sueño y quita la paz. En el nombre de Jesús, reprendemos todo miedo y todo temor. Y declaramos que tu amor perfecto llena nuestros corazones de paz, porque tú eres el príncipe de paz. Señor, sella esta palabra tan necesaria en nuestros corazones. Oramos por nuestros hermanos que están atravesando COVID y aún otras enfermedades. Señor, que en medio del hecho de enfermedad ellos puedan saber que nada hay que temer porque tú estás ahí. Aun cuando pasemos por enfermedad, aun cuando pasemos por escasez, aun cuando pasemos por cosas terribles, tú estás con nosotros y tú nos amas. Oh, cuánto nos amas, Señor. Llénanos de esa paz en el nombre de Jesús. Amén. Y quizá tú eres una persona que nunca ha puesto su fe en Jesús. Sabes, esta paz y esta seguridad está reservada para los que somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, pero no te creas que soy hijo de Dios porque soy muy buena persona o me porto muy bien. Soy hijo de Dios porque la Biblia me enseña que al poner mi fe y mi confianza en Jesucristo, eso me hace salvo y me hace parte de la familia de Dios. No es por mis buenas acciones, no es porque yo me porte muy bien, es por aquel en quien he creído. Y la buena noticia que la Biblia habla es que tú también puedes ser parte de la familia de Dios. Esto no es exclusivo para unos cuantos, el corazón de Dios está para todos. Así es que si tú me estás viendo en esta transmisión
Y hasta el día de hoy has vivido con un vacío en tu corazón y sabes que hay algo más. Sabes que tu corazón no ha encontrado la razón de tu vida, la esencia de tu ser. Nunca lo vas a encontrar hasta que tengas una relación con Dios a través de Jesucristo. La Biblia enseña que nadie llega a Dios si no es a través de Jesús. Él es el único camino para llegar a Dios. Así es que si tú quieres hoy darle la oportunidad y entregarle tu vida a Jesús y comenzar una nueva vida, una nueva experiencia de vida, teniendo una relación con Dios, aprendiendo de este increíble y poderoso libro que es la Biblia, te invito a que ahí donde estás hagas una oración y repite estas palabras conmigo, repite esta oración, dile: Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Hoy reconozco que soy pecador y te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todas mis fallas y recibo tu perdón en este día. Te pido que entres a mi corazón y desde adentro me vayas transformando, me vayas cambiando en la mejor versión que tú puedes hacer de mí. Hoy te confieso, Jesús, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Hoy pongo mi esperanza y mi confianza en ti, en que por tu sacrificio en la cruz yo soy perdonado, yo soy salvo y ahora soy miembro de la familia de Dios. Ahora soy un hijo, soy una hija de Dios. Gracias por hacerlo posible, Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración por primera vez o te estás reconciliando con Dios, escríbenos ahí en el chat: yo entregué mi vida a Jesús, porque tenemos un obsequio que hacerte llegar, una copia digital de el libro 7 días para nuevos creyentes de nuestro amigo Gustavo Falcón. Tan solo escríbenos ahí y el encargado de esta reunión en línea se va a poner en contacto contigo para podértelo entregar. Y bueno, iglesia, ha sido un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga, estamos orando. Recuerda que tenemos una barra de contenido toda la semana a las 8 de la noche. Mi esposa ha estado publicando algunos seminarios de educación sexual para niños. En esta semana se dio uno que está publicando Axi. Bueno, la información ahí en las redes sociales la puedes ir viendo. Es importante que aprovechemos estos medios para poder estar aprendiendo, ¿sabes? Se va a publicar también en estos días un seminario de educación financiera para niños, cómo enseñarle a tus hijos a administrar recursos desde ahorita. Al día de ayer, al día de antier, perdón, el viernes, tuvimos la primera clase del curso de matrimonios. Tuvimos conectados 50 y tantas personas que representan parejas, o sea, había más de 100 personas conectados a través de Zoom, aprendiendo qué es el matrimonio. Ahí tenemos cursos, módulo cero, módulo sanidad, Celebremos la Recuperación, están los grupos conexión. Mira, no paramos. El coronavirus no nos detuvo, gracias a Dios tenemos estos medios y yo te animo a que seas parte, a que aproveches bien el tiempo, a que este tiempo no sea un tiempo desperdiciado, sino que a través de todo esto tú puedas crecer y puedas aprender. Así es que, sin más por el momento que comunicarte, te envío un gran abrazo, un gran saludo y que Dios les bendiga a todos.